Bienvenidos nuevamente, soy Carlos Alejandro Romano, director técnico y diseñador de la empresa SD Ingeniería SAS. Somos fabricantes en Colombia de equipos de terapia respiratoria desde el año 2004 y voy a hacer la presentación de nuestro dispositivo, el ventilador de transporte Biorron Graphic T1. Vamos a hacer una descripción de las partes funcionales del equipo y mencionar inicialmente cuáles son los accesorios que acompañan al producto. El equipo se entrega con un circuito paciente, adulto, pediátrico. Este circuito paciente básicamente es un circuito universal, desechable, no tiene ningún inconveniente. Esto se consigue en cualquier empresa que suministre productos médicos de ventilación mecánica. Se puede conseguir un circuito de este tipo. Es un circuito paciente desechable, lo mismo que el circuito neonatal. El circuito neonatal tiene una válvula expiratoria que sí es de nuestra fabricación, la válvula expiratoria, que es reusable, y el circuito paciente es corrugado y es desechable también. El suministro de gases se realiza a través de estos dos reguladores. Uno es un regulador de oxígeno medicinal y el otro es un regulador de aire medicinal. Los dos reguladores están precalibrados para entregar la presión que necesita el equipo para poder funcionar. Ambos reguladores, tanto el de aire como el de oxígeno, van conectados a las mangueras de suministro de gases, la verde para el oxígeno y la manguera color amarillo para el aire medicinal. Finalmente, los accesorios eléctricos: uno es el cargador, es un cargador de 18 voltios de uso médico, de pared, que va conectado a la parte posterior del equipo, igual que este otro cargador, que es un cargador de 12 voltios tipo encendedor y que también va conectado. Se pueden usar ambos cargadores, tanto el de 18 voltios externo como el de 12 voltios, para poder alimentar eléctricamente el producto. Finalmente, podemos encontrar dentro de los accesorios la válvula PIP con un acople, que es el acople que se utiliza para acoplarlo al circuito paciente, adulto, la T para colocar la celda de oxígeno y la celda de oxígeno con el cable de conexión. El equipo se suministra con dos reguladores, como mencioné anteriormente. Uno es el regulador de aire, que tiene su propio conector especial y solamente para ser conectado a la manguera de color amarillo, que es la de aire comprimido. El otro regulador es el regulador de oxígeno y de la misma manera tiene un conector que ajusta solamente en el regulador de oxígeno, la manguera de color verde. Estos dos conectores son acoples rápidos. Los dos conectores son para conectar en la parte posterior del equipo. La parte posterior del equipo cuenta con una entrada de oxígeno, una entrada de aire comprimido, una entrada para el cargador externo de 18 voltios y la otra entrada para el cargador de 12 voltios. Estos acoples también son solamente para ser conectados cada uno en su terminal. El acople de oxígeno va al terminal de oxígeno, son acoples rápidos, y el de aire comprimido a la entrada de aire comprimido. Finalmente, los conectores de los accesorios eléctricos, tanto del cargador de 18 voltios, también no se puede confundir porque son diferentes, tanto para el de alimentación externa con cargador AC/DC y el de 12 voltios para el cargador de encendedor del carro. En la parte lateral del equipo podemos ver el conector de gases a paciente, donde va conectada la manguera corrugada. Encontramos también el conector para el sensor de presión de vía aérea, el conector
para el control de la tapa de válvula expiratoria y finalmente una válvula de ajuste para hacer el ajuste de FIO2 de los gases suministrados al paciente. En el costado derecho del equipo podemos ver la perilla de encendido del dispositivo solamente, y en la parte frontal hay algunas secciones como los indicadores de modo, los indicadores del control de ciclado, la parte de indicación lumínica de alarmas y el indicador de carga, la válvula de ajuste de CPAP y la válvula de ajuste de flujo inspiratorio. Finalmente, la pantalla, que es una pantalla touchscreen, donde se pueden seleccionar y modificar todos los parámetros respiratorios del equipo. El ventilador puede ser utilizado con uno de los gases o con ambos gases si se necesita hacer una mezcla variable de FIO2. Si se va a usar con los dos gases, es importante conectar previamente, antes de conectar el circuito paciente, la celda de oxígeno al conector de paciente y posteriormente el tubo corrugado en serie con la T, la manguera indicada con la letra P al conector de tapa de válvula expiratoria y la P conectada a la entrada del sensor de presión. Ambas mangueras finalizan en la válvula expiratoria. La que está indicada con la letra P va a ir a un conector de sensor de presión que va conectado directamente al tubo endotraqueal del paciente, y la de la letra T conectada a la tapa de la válvula expiratoria. Finalmente, si vamos a utilizar el equipo con un solo gas, que normalmente por una cuestión de practicidad se utiliza oxígeno al 100% en los traslados, se retira la manguera de aire comprimido, no se usa, solamente usamos la entrada de oxígeno y tampoco es necesario usar la celda de oxígeno, entonces va conectado directamente el tubo endotraqueal a la salida de gases a paciente. El equipo cuenta en el panel frontal con una pantalla del tipo touchscreen LCD, tiene una sección con indicadores luminosos del modo de funcionamiento del respirador, modo asistido controlado, SIMB, IPPB y CPAP. La sección de indicación de corte, cuando corta por volumen, por presión, por tiempo o existen respiraciones espontáneas generadas por el paciente. La sección de alarmas, indicadores de alarma, el indicador de presión por baja y alta presión, de volumen, por bajo volumen, apnea, bajo oxígeno y bajo aire, que son básicamente para la indicación de suministro de gases externos, tanto de oxígeno como de aire comprimido, cuando no existe una presión suficiente para hacer ciclar el equipo, encienden los indicadores luminosos tanto para el oxígeno como para el aire comprimido. Solamente esta alarma se activa de forma lumínica y queda silenciada, por defecto queda silenciada al encender el equipo la parte audible. Y el indicador de carga. Finalmente tenemos la válvula de ajuste de flujo inspiratorio y la válvula de control de CPAP. Vamos a proceder ahora a encender el equipo para poder visualizar los comandos que tiene el panel frontal. Para esto conectamos, como dijimos anteriormente, la manguera de gases a paciente, la manguera del sensor de presión, la de tapa de válvula expiratoria, y solamente lo vamos a poner a ciclar con oxígeno al 100%. Encendemos el equipo desde el lateral derecho. En este momento hace un chequeo general tanto de sensores. Si llega a haber algún error o alguna falencia con alguno de los sensores, va a aparecer un mensaje indicando cuál es la falencia. Hace un chequeo también, como pudimos ver,
de los LED, que enciendan todos los LED de control. Pasado la parte de chequeo, aparece el primer menú, donde vamos a encontrar la configuración del equipo, un menú informativo, un menú de herramientas que este solamente se puede usar para servicio técnico autorizado del producto, y este otro que es el botón de ciclado. En el menú de configuración tenemos dos botones, uno es para el ajuste de la presión de vía aérea y otro para el ajuste del sensor de oxígeno, que en este momento no lo tenemos conectado. Ya vamos a mirar cómo se realiza. El botón de información, tenemos la información general del producto. Entonces aparece el nombre del equipo, la marca, el número de registro de INVIMA, el número de producción, número de serie, el nombre del cliente, la versión del software y las fechas tanto de venta como de liberación y la del próximo service. Dentro de ese mismo botón de información hay una guía rápida de manejo donde aparecen unas indicaciones básicas de cómo conectar el equipo para poderlo empezar a utilizar. Como expliqué anteriormente, el menú de información tiene el botón de información general del equipo y la guía de manejo. El botón de configuración sirve para hacer el ajuste de la celda de oxígeno a 21%, se ajustan 2 puntos, 21%, es decir, a aire, y a 100%. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es conectar la celda. Esto es si se va a usar mezcla de gases, si no, no es necesario hacerlo. Solamente para oxígeno no se necesita usar la celda de oxígeno, porque sabemos que es oxígeno al 100%, pero en el caso de que tengamos que tener una mezcla de gases, vamos a usar la celda. En ese caso, si bien el equipo ya viene preajustado de fábrica en los valores del sensor, de todas formas, como esta celda va teniendo un decaimiento natural porque trabaja por oxidación, entonces es necesario cada cierto tiempo, digamos una vez al mes, hacer el ajuste del sensor de oxígeno. En el pulsando el botón aparece ajuste de 21%, el ajuste de 21% se hace al aire, es decir, sin hacer pasar oxígeno, y el ajuste del 100%, que es el botón que va a continuar. No voy a hacer en este momento todo el proceso, pero está indicado en el manual de usuario. Va a aparecer acá, ajuste del 100%, se hace circular oxígeno abriendo la válvula de CPAP y se hace la calibración del segundo punto de calibración del sensor de la celda de oxígeno. En el botón de configuración también aparece un icono que es el de ajustar sensor de presión de vía aérea. Básicamente este botón se utiliza para hacer un ajuste de cero de la línea de base de la presión de vía aérea. Entonces hay momentos en que puede haber alguna variabilidad a través del tiempo o por variaciones de temperatura del cero de presión de vía aérea, y se hace el ajuste sin conectar ninguna manguera al equipo, ni tocar ningún otro botón, ni de flujo inspiratorio, ni de CPAP. Se hace el ajuste de cero a través de este botón. Después de este botón se pulsa, pasan 60 segundos y queda ajustado automáticamente la línea de cero de la presión de vía aérea. Vamos a mirar el tercer botón. Es un botón que pide un password. Esto es para servicio técnico autorizado, ya que se requieren ciertas herramientas y elementos que son fundamentales para poder hacer los ajustes del equipo. Se hace por software, así que esto lo realizamos aquí en la empresa. Cualquier inquietud se pueden comunicar con nosotros para obtener esta información. El cuarto botón es el botón de ciclado, que está indicado con un pulmón. Ni bien pulsemos el botón de ciclado, va a comenzar a ciclar el equipo en modo asistido controlado.
Como dije anteriormente, tenemos solamente oxígeno. En este momento está ciclando con oxígeno al 100%. Entonces el FiO2 aparece con una rayita porque no tenemos conectada la celda de oxígeno. En la parte inferior tenemos los ajustes de parámetros tanto de volumen corriente como de presión de pico, frecuencia respiratoria, sensibilidad, plató y un botón de configuración de alarmas de sobrepresión, contraste, que ya la vamos a mirar. Tenemos la gráfica de presión. Esta gráfica se puede ir cambiando. Esto lo explicamos anteriormente en el video anterior, donde explicábamos los valores de presión, el valor de presión de pico, y bueno, se puede visualizar como primera curva la curva de presión. También, si pulsamos sobre la curva, vemos la curva de flujo, vemos la curva de volumen y la curva de complianza pulmonar. En la parte superior de la pantalla vemos la selección de modo, en este caso asistido controlado. Si pulsamos la selección de modo, va cambiando el modo de ciclado del equipo. El segundo botón, que tiene la figura de una persona, adulto, modo adulto, está preconfigurado el equipo por software para arrancar en modo pediátrico o en modo neonatal. Ahí volvimos a modo adulto. Tiene una llave. Esta llave que aparece acá es para bloquear todos los botones y que no correr el riesgo de que en un traslado accidentalmente se modifique alguno de los parámetros respiratorios que estamos programando en el respirador. La campanita, en este caso, nos está indicando una alarma de baja presión de aire, lo cual es lógico porque tenemos bajo aire, solamente estamos alimentando el equipo con oxígeno al 100%, entonces nos da una alarma de bajo aire. Como es muy molesto y es muy normal de que el equipo se use solamente con oxígeno al 100%, entonces la campanita viene silenciada de fábrica, viene silenciada para que no moleste la alarma audible, pero sí se visualiza de que hay una alarma de bajo aire en el panel frontal en la sección de alarmas. Este botón que aparece acá es para hacer ventilaciones adicionales manuales. Tenemos la indicación de FiO2, la forma de expresar el volumen corriente y el volumen minuto en STP o en ATP, el nivel de carga de batería, la tabla donde aparecen los valores leídos por el equipo en cada uno de los ciclados. Entonces, acá seleccionamos, configuramos los valores de los parámetros respiratorios y acá visualizamos el valor final. Esta tabla va a tener tiempo inspiratorio, que ya se explicó a qué se refería en el video de ventilación mecánica, el tiempo expiratorio, la frecuencia respiratoria, la presión de pico inspiratoria, la relación IE, el valor de PEP, volumen corriente, el volumen minuto, y en la siguiente página la presión atmosférica, la temperatura del gas, la presión de plató, tiempo de plató, flujo promedio, complianza expiratoria, complianza estática, complianza dinámica y resistencia de vía aérea. La tabla tiene 2 páginas. Para hacer la modificación de los parámetros, inicialmente vamos a trabajar sobre este modo ventilatorio, que es el modo controlado asistido. Lo que podemos hacer es modificar, para poder visualizar cómo se hacen los cambios de parámetros, modificar la presión de pico. En este caso está en 25 milibares y podemos ver que tenemos en la tabla también 25 milibares. Y acá aparece encendido el LED de presión. Quiere decir que de los valores que yo tengo configurado en la parte inferior de la pantalla,
volumen corriente de 700 mililitros y presión de pico de 25 milibares. Con este pulmón, con este en particular, esto va a depender de la mecánica respiratoria de cada paciente, pero con este pulmón en particular vamos a tener 25 milibares y un volumen corriente entregado en estándar, valores estándar de presión y temperatura, de 274 mililitros. Como tenemos acá el volumen en 700 y alcanzó primero la presión de pico inspiratoria antes que el volumen, el equipo está cortando por presión. Esto va a variar dependiendo, como explicaba en la parte de ventilación mecánica, dependiendo de la elasticidad del paciente. Si nosotros hacemos el pulmón más elástico, en este caso solté las cintas velcro del simulador, podemos ver que de 200 y algo que estaba el volumen corriente, ahora se fue a 490, 500 mililitros para una presión de pico de 25 milibares. Entonces, eso va a ser relativo del tipo de pulmón que se esté manejando. Vamos a hacer algunas modificaciones de parámetros basado en el video anterior relacionado con los parámetros respiratorios y cómo se puede visualizar eso de manera física a través de un simulador de pulmón y cómo se modifican y se visualizan también a través de los datos que aparecen en la tabla y aparecen en las curvas respiratorias. Lo ponemos por defecto, como dijimos, comienza a trabajar en modo ACMB, en modo controlado asistido. Estamos en este caso 700 mililitros de volumen corriente, que es lo que aparece por defecto en el equipo, presión de pico inspiratoria en 25 milibares, frecuencia de 15 respiraciones por minuto, sensibilidad de 20 litros por minuto y plató en 0%. Modificando el flujo inspiratorio, voy a cerrar el flujo y vamos a ver cómo se va modificando la curva respiratoria, la curva de presión. Se va ensanchando. Acá vemos que tenemos un tiempo inspiratorio de 1,54. Si aumento el flujo, el tiempo inspiratorio pasa a ser de 0,65 segundos. Es más corto el tiempo inspiratorio y se alarga el tiempo expiratorio. Al disminuir el flujo, va a ir aumentando el tiempo inspiratorio y disminuyendo el tiempo expiratorio. Una de las cosas que ocurre habitualmente cuando se comienza a trabajar, a ventilar pacientes con el equipo, es que esta perilla de flujo está demasiado cerrada, el flujo es muy bajito. Cuando esto ocurre, aparece una alarma que es la alarma de bajo volumen. Esta alarma de bajo volumen indica de que el volumen que está tratando de entregar al pulmón es demasiado bajo en el tiempo inspiratorio, que es un 70%, lo máximo que puede ser un 70% del periodo completo de ventilación. Entonces aparece una alarma que es la alarma de bajo volumen. Aparece también visualizada en la parte superior derecha del equipo como bajo volumen. Lo que tenemos que hacer simplemente es aumentar el valor del flujo. Y desaparece de manera automática la alarma de bajo volumen. Otra activación de la alarma es cuando se desconecta el paciente. Si el paciente se desconecta accidentalmente, hay una alarma que es la alarma de baja presión, que se activa también de manera automática, indicándonos de que la presión que está tratando de suministrar a las vías aéreas es muy baja o es cero. En este caso vemos que la línea de base no tenemos ninguna curva, está tratando de ventilar, como no encuentra resistencia, no encuentra un sistema conectado al tubo paciente, entonces activa la alarma de baja presión. Lo volvemos a conectar y de manera automática desaparece la alarma de baja presión. La alarma de apnea la vamos a simular con el botón de frecuencia. Vamos a bajar
la frecuencia respiratoria por debajo de 10, no se ventila nunca con una frecuencia respiratoria debajo de 10 respiraciones por minuto. Entonces pongamos, por ejemplo, una frecuencia respiratoria de 8 respiraciones por minuto. Hizo un primer ciclado. Como es muy baja la alarma, entonces nos da una alarma de apnea. Volvemos a modificar la frecuencia dentro de los rangos normales, pongamos 16 de frecuencia respiratoria y automáticamente va a desaparecer la alarma de apnea. En este caso, como comentamos al principio, estamos con una presión de pico de 25 milibares, que es lo primero que alcanzó la presión, los 25 milibares antes de los 700, está dándonos una... Voy a liberar y hacer el pulmón un poco más elástico, más fisiológico, y ahí estamos con una presión de pico de 25 milibares y un volumen corriente de 453. Este volumen corriente, si nosotros lo ponemos en presión y temperatura actual, sube a 615, que es el valor geométrico que estaría ocupando el gas en este momento. Recordemos que en modo STP era, digamos, una forma de medición molecular. Lo que hace es mantener, independiente de la temperatura y de la presión, mantener el número de moléculas de gas entregado al sistema respiratorio en cada ciclado. Entonces, si queremos que corte por volumen, en este momento lo tenemos en 700 y para 25 milibares nos está llegando ese volumen a 463. Tendríamos que colocar para este pulmón en particular, vuelvo a repetir, esto depende de cada paciente y hay que acondicionarlo dependiendo de cada paciente. Voy a poner este volumen corriente, por ejemplo, en 350, que va a ser un valor inferior al volumen corriente que tenemos en la tabla y que es el que se está midiendo en este momento, con 25 milibares. Entonces, pongo 300 o 380 para no irnos tan abajo. Y entonces, en la sección de indicadores de ciclado nos está indicando que corta por volumen en vez de cortar por presión. ¿Por qué? Porque alcanzó los 380 antes que los 25 milibares de la presión de pico. Entonces tenemos en la tabla la presión de pico en 20, que es inferior a 25, pero sí alcanzó el volumen corriente y está en 381, 384. Nosotros habíamos puesto como parámetro, como consigna, 380 mililitros. Como alcanzó primero el volumen antes que la presión de pico, está cortando por volumen. Volvemos nuevamente a ajustarlo en 700. Vamos a poner un poquito más abajo, 600. De volumen, como dijimos, llegamos a 470. Entonces, si lo que queremos hacer es colocar 600 mililitros, esta presión de pico de 25 milibares se va a ir por encima de ese valor. Para hacer esto, subimos este valor de consigna de presión de pico inspiratoria. Vamos a ponerla en 32, por ejemplo. Y entonces vemos que entregó un volumen de 600, alcanzó la consigna del volumen corriente, está indicando que está cortando por volumen, y la presión de pico inspiratoria que le habíamos colocado en 32, como no se alcanzó, está en 29 y está cortando por lo primero que logra. Logró primero el volumen corriente antes que la presión de pico inspiratoria.
Otro de los parámetros que comentamos en el video de ventilación mecánica es el PIP. Para realizar una presión positiva al final de la expiración es necesario colocar la válvula de PIP, que también se provee junto con el equipo. Esta válvula tiene una regulación y está indicado los valores de presión en unas líneas que aparecen en el cuerpo de la válvula. Entonces, para aumentar el valor de la presión positiva al final de la expiración, lo que vamos a hacer es cerrar esta válvula y vamos a visualizar en la curva cómo aumenta ese valor, que en este momento es 0, hasta el momento no lo habíamos usado. Vamos a visualizar en este momento cómo se va modificando el valor del PIP, cerrando y abriendo la válvula expiratoria. Volvemos a operar el equipo en modo estándar. Ahí estamos con una presión de base de 0 milibares. Acá nos indica el valor de presión positiva al final de la expiración de 0 milibares. Cuando cerramos la válvula, empezamos a tener un valor de presión positiva mayor a 0 y podemos visualizar que el pulmón no termina de desinflarse completamente, sino que queda con una presión positiva de manera permanente. Entonces podemos cerrar un poco más y acá nos indica el valor de presión positiva, en este caso 11 milibares al finalizar la expiración. Esta válvula de PIP no es necesario colocarla constantemente. Si no necesitamos usar presión positiva, quitamos la válvula y prescindimos del uso de la misma. El otro término es el plató, que habíamos dicho que es una forma de poder hacer un cálculo de la complianza dinámica, la complianza estática y la resistencia de vía aérea. Entonces, la presión de plató está indicada en un porcentaje de tiempo inspiratorio. Si es 0%, es 0% de plató. 20% va a ser un 20% del tiempo inspiratorio. Entonces, la pausa inspiratoria, si es un 20%, va a ser, supongamos que el tiempo inspiratorio sea de 1 segundo, va a ser de 0,2 segundos la pausa inspiratoria. Si es de 100% y el tiempo inspiratorio es de 1 segundo, el 100% nos va a estar dando una pausa inspiratoria también de 1 segundo. Entonces, tiempo inspiratorio 1 segundo, pausa inspiratoria de 1 segundo y el tiempo expiratorio es para completar el ciclado a la frecuencia que hemos seleccionado previamente. Vamos a poner 100% para visualizarlo. Entonces, vemos tiempo inspiratorio, acá nos indica el valor, estamos en 1 segundo de tiempo inspiratorio 1,83, frecuencia respiratoria de 15, presión de pico inspiratoria 25, una relación IE 1,1 en este caso. Un valor de PIP, podemos variar esta relación IE, ¿no? Esta relación IE la variamos con el flujo. Y acá tenemos el tiempo expiratorio y la pausa. Esta pausa va desde el valor de pico a el valor de presión de plató. Y con ambos valores es que se calcula los valores de complianza expiratoria y de resistencia de vía aérea. En la segunda pantalla de la tabla, en la segunda página de la tabla, podemos ver complianza expiratoria, en este caso de 22,4. Esto es mililitros por milibares, bueno, en este caso litro por bar es prácticamente lo mismo. Y una resistencia de vía aérea de 11,2. Si a esto lo modificamos y hacemos más rígido el sistema respiratorio, vemos que disminuyen los valores de complianza, es decir, se hace más rígido el pulmón. Es un indicador de que el sistema está cambiando y está siendo más rígido que el anterior.
La resistencia de vía aérea estamos en 11.7. Esto también se puede modificar. Ahí modifiqué la resistencia de vía aérea. Dejamos que estabilice el sistema. Y estábamos en 10 aproximadamente y ahora pasamos a una resistencia de vía aérea de 4.7 milibares. Para hacer una simulación en modo asistido vamos a usar el simulador de pulmón. Acá modificamos previamente el valor de la sensibilidad, estaba en 20 litros por minuto, ahora lo colocamos en 2 litros por minuto, es más sensible que 20. Tenemos una frecuencia de 15 respiraciones por minuto, vamos a hacer una simulación con una frecuencia respiratoria baja que nos dé primero una alarma de apnea y vemos de qué manera se puede hacer el ajuste para que se desactive la alarma sincronizando los esfuerzos inspiratorios del paciente con los de la máquina. Vamos a poner una frecuencia respiratoria de 6. Ahí modifiqué algunos parámetros. Tengo un tiempo inspiratorio de 1,02. Ahí activó la alarma de apnea. 1.1 de tiempo inspiratorio de 8.6, claro, muy largo hasta el próximo ciclo. Y entonces de esa manera activa la alarma de apnea porque está por debajo de 10 respiraciones por minuto. Cuando el equipo detecta un esfuerzo inspiratorio, que lo voy a simular con el simulador, haciendo este movimiento, acá podemos ver que el esfuerzo aparece negativo, que es lo que habíamos hablado en la parte teórica también. Ahí activo de nuevo la alarma, realiza el esfuerzo y sincroniza la máquina con el paciente. Y acá nos está dando la frecuencia total, 25 respiraciones por minuto. Va a volver a activar ahora nuevamente la alarma de apnea, porque no detectó esfuerzo del paciente. Cuando el paciente vuelve a querer respirar, lo asiste y desactiva la alarma de baja frecuencia o de apnea. Vamos a visualizar el resto de los modos ventilatorios que permite acceder el equipo. Anteriormente visualizamos el modo asistido controlado, el modo SIMB. Para usar el modo SIMB vamos a bajar la frecuencia respiratoria a un valor bajo de 5 respiraciones por minuto. Va a activar lógicamente la alarma de apnea nuevamente. La sensibilidad la vamos a colocar baja también. Ahí activó la alarma de apnea. Y entonces ahí aparecen las respiraciones y la sincronización en el último esfuerzo respiratorio del paciente con el equipo. Respiración 1, 2, 3, 4 y aparece la ventilación controlada. Eso es modo SIMB. En modo IPPB ahí estabilizó. Podemos ver que en modo IPPB lo que tenemos, en lugar de tener el volumen corriente, vamos a tener el tiempo inspiratorio, que es el que se puede modificar.
Por defecto, el tiempo inspiratorio aparece en 700 milisegundos. Este valor también se puede modificar. Y en los valores de la tabla estamos en 0,7 segundos. Si lo que queremos hacer es aumentar el valor de la presión de pico inspiratoria, lo que tenemos que lograr es incrementar el flujo inspiratorio y de esa forma se aumenta la presión de pico, manteniendo constante el tiempo inspiratorio. El resto de los parámetros se puede configurar exactamente igual que en los modos anteriores que he explicado. El último modo respiratorio que tiene el equipo es el modo CPAP. Para usar el modo CPAP, que no es para adultos, sino que es para paciente neonatal, a continuación vamos a ver cómo se configura para pacientes neonatales, tanto en el modo IPPB como en el modo CPAP. Aumentamos con la perilla de CPAP el valor de la presión positiva continua y sobre este valor va a respirar el paciente. Hay un contador, que es el que tenemos acá abajo, es una línea que aparece, que podemos ir aumentando y cuando la respiración cruza la línea, desactiva la alarma de baja frecuencia. En ese caso, detecta cada una de las respiraciones y las va contabilizando en la tabla donde aparece el valor de frecuencia respiratoria. En algunas patologías, en ventilación mecánica, es importante poder disponer de variación de FiO2, es decir, de fracción inspirada de oxígeno. Para esto, el equipo se suministra con las dos entradas de aire comprimido, de oxígeno y de aire medicinal, tal como lo establece la normativa en Colombia, que es lo que se requiere. Entonces se conecta a la entrada de oxígeno la manguera de color verde y la otra entrada, que es la entrada de aire comprimido, la manguera de color amarillo. Cada una con sus presiones y colocadas al regulador a cada una de las fuentes generadoras, ya sea generadora de oxígeno, como es un compresor, por ejemplo, para el aire comprimido, o una bala de aire comprimido o bala de oxígeno. La celda de oxígeno, que es para hacer la medición y visualización en la pantalla del valor de FiO2, va colocada en serie con la salida de gases a paciente y la entrada de señal a donde está indicado como entrada de sensor de oxígeno. A continuación se conecta el tubo corrugado de salida de gases a paciente en serie con la T y las mangueras de control de tapa de válvula expiratoria y de presión de vía aérea a los conectores correspondientes. Para hacer el ajuste finalmente del valor de FiO2 deseado, tenemos esta válvula que es la válvula de ajuste de FiO2. Moviéndola en sentido horario va a aumentar el valor de FiO2 y en sentido antihorario va a disminuir el valor de FiO2 hacia el valor final de aire comprimido en el caso de que se mueva en sentido antihorario. La visualización del FiO2, una vez conectada a la celda de oxígeno, aparece en la parte superior de la pantalla. En este caso estamos en 0,98, prácticamente un 100% de oxígeno, y con la variación de la válvula lateral de ajuste de FiO2 podemos observar cómo se modifica el valor de la mezcla de aire y de oxígeno hasta llegar
prácticamente a ventilar con aire comprimido solamente. Ahí estamos en 0.25 de aire comprimido, 0.25 de oxígeno, que es prácticamente aire comprimido solamente. Hacia el otro lado. Empieza a aumentar y vamos a un FiO2 de 1, que es un 100% de oxígeno. Para el uso del equipo en modo neonatal, es importante tener en cuenta que la modalidad respiratoria que se va a usar es modo IPPB. Lo que se hace es colocar el circuito paciente neonatal y un simulador neonatal y configurar el modo de ciclado en modo IPPB, con la válvula de flujo siempre cerrada por una cuestión de seguridad, y se comienza a aumentar de a poco el valor del flujo inspiratorio hasta lograr sincronizar. Acá lo tenemos en modo adulto, lo vamos a pasar a modo neo y aumentamos el flujo inspiratorio hasta alcanzar la presión de pico que necesitemos aplicar al paciente. En este caso estamos en 16, 17 milibares, lo podemos bajar a 15. En este ejemplo tenemos una frecuencia respiratoria de 40 respiraciones por minuto. Y este es el simulador de paciente neonatal. Para agregar una presión positiva al final de la expiración, se hace por CPAP. Empezamos a abrir la válvula de CPAP y a bajar el valor del flujo, hasta lograr los dos valores deseados, tanto del PIP como del PEP. Ahí tenemos presión de pico de 15 y PEP de 5 milibares con una frecuencia respiratoria de 40 respiraciones por minuto. Para finalizar este video, vamos a hacer un repaso de los accesorios y del mantenimiento básico que necesita el equipo. El circuito paciente adulto que usa el respirador es un circuito paciente desechable, así que debe ser usado una sola vez y ser desechado de acuerdo con la regulación y la normativa nacional. El circuito paciente neonatal, lo que es la tubuladura corrugada, también es desechable. La válvula expiratoria neonatal es una válvula reusable, lo mismo que la válvula de PIP y el conector de la válvula de PIP. De la misma manera se puede esterilizar la T, que es el elemento que sirve para acoplar la celda de oxígeno al circuito respiratorio. Se puede esterilizar. Los valores de esterilización son los normales que se utilizan en plásticos, y previamente a eso lo que se hace es un lavado con una solución jabonosa o una desinfección con glutalaldehído y posteriormente la esterilización en plástico. Pueden enviar el dispositivo aquí a la empresa en Bogotá y la información de la dirección de envío aparecerá en el video. De todas maneras, es importante destacar que estos videos van a ser subidos a YouTube para poder interaccionar con los clientes. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, van a ser respondidas de esa manera, como una retroalimentación a través de los medios de Internet. Muchas gracias.